Amados hermanos, vamos a abrir la escritura en Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 12. Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice la escritura: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Amados hermanos, nosotros en esta porción de la escritura, específicamente del versículo 10 al 12 de la carta a los Gálatas, nosotros sabemos que el apóstol Pablo está afirmando lo que ya él ha venido enseñando, que es la justificación únicamente por la fe. Pero ahora él en estos versículos la afirma en base a expresar ciertas cosas de la ley, lo que él comprende de la ley. Ya hemos visto en el primer sermón de esta sección que la ley no puede traer obviamente ninguna bendición para nosotros, sino que trae maldición por causa de nuestra condición delante del Señor. Pero en este segundo argumento que el apóstol presenta en el versículo 11, lo que el apóstol hace es nuevamente afirmar que solamente la justificación viene por la fe. Y él cita un pasaje del Antiguo Testamento para decir: el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Así que, habiendo considerado esto en este sermón, mis hermanos, quiero presentar este versículo, pero a modo de sermón, con el siguiente título: la fe que destruye el orgullo. La fe que destruye el orgullo. Y aunque a primera vista el texto no habla del orgullo, es decir, en un sentido literal, no ve usted allí el orgullo, vamos a observar que esta palabra se está enseñando implícitamente por parte del apóstol Pablo. Y es parte de lo que la fe destruye cuando viene a la vida del cristiano. Y esto es muy importante, mis hermanos, verlo. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que el orgullo es un gran impedimento para que las personas puedan responder en fe. En otras palabras, en obediencia. Porque la fe siempre nos lleva ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, nos mueve a hacer la voluntad de Dios, nos demanda que hagamos la voluntad de Dios y que no confiemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios. Así que quiero predicar este sermón, la fe que destruye el orgullo, en dos puntos sencillos. Primero vamos a ver la fe que destruye, qué es esta fe que el apóstol está presentando, y luego vamos a ver el orgullo que se está destruyendo con esta fe. Así que consideremos el primer punto, la fe que destruye. Hermanos, si decimos que hay una fe que destruye el orgullo, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿cuál es esa fe que destruye? Si yo afirmo que hay una fe que destruye el orgullo, necesitamos preguntarnos cuál es esa fe. ¿Cuál es esa fe que realmente hace que un hombre orgulloso caiga rendido delante de Dios? ¿Cuál es esa fe que hace que el orgulloso tenga un corazón ahora humilde delante de Dios y delante de los hombres? En pocas palabras, la respuesta ¿cuál es? La fe salvadora. Es decir, la verdadera fe que se describe en la Escritura es la fe que hace eso, que puede destruir el orgullo de los hombres. Es esa fe que Dios otorga para que alguien sea justificado delante de sus ojos. Es esa fe bíblica, la cual es enemiga del orgullo y amiga de ¿qué? De la humildad. Y es esta fe, hermanos, la que se presenta nuevamente en el versículo de Gálatas 3:11. Mire lo que dice el versículo: y que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Ahí está esa fe. Esa es la fe que el apóstol Pablo está presentando. Es esa fe la que destruye el orgullo de la vida de las personas. Así que, hermanos, en este pasaje veamos cómo esta fe se presenta. Veamos qué realmente significa esta fe que el apóstol está citando en base al Antiguo Testamento. Así que quiero proponer dos preguntas sencillas aquí. ¿De dónde toma esta cita el apóstol Pablo?
Pablo está diciendo que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente. Porque, y ahí hace una cita, el justo vivirá por la fe. Entonces necesitamos preguntarnos primero, si esa fe está citada por el apóstol Pablo, necesitamos preguntarnos de dónde el apóstol está citando esta declaración. El justo vivirá por la fe. Y creo que para algunos es muy conocido donde está citado esto. Y es justamente en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Así que acompáñenme a ese libro hermoso de la Escritura, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo hasta que encontremos a Habacuc, a menos que tengan teléfono y lo haga rapidísimo. Habacuc capítulo 2. Necesitamos tener abierto el libro de Habacuc porque vamos a estar viendo algunos textos allí. Habacuc capítulo 2, versículo 4. No lo voy a ver ahorita, pero sigan buscando. Cuidado de hacer como el hermano Juan, todo lo puedo en Cristo. Bien, lo tenemos. ¿Ven? Sí, muy bien. ¿Qué dice Habacuc 2:4? He aquí quién, el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Aquí vemos en este texto, que es muy usado por el apóstol Pablo, que este texto no solamente aparece en Gálatas, mis hermanos, sino que también aparece en otros textos del Nuevo Testamento. No quiero que vayan estos textos para que no se desvíen de Habacuc, pero aparte de Gálatas 3:11, también este texto aparece en Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos 10:38 también se cita este texto que dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Así que vemos que es un texto muy usado por el apóstol Pablo en tres cartas que son muy importantes del Nuevo Testamento. Por eso es que también algunos asumen que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Pero esta porción de la Escritura en su contexto hace una contra ¿a quién? Al hombre orgulloso. Porque afirma que el orgulloso no tiene ¿qué cosa? Rectitud en su alma. No así el justo, quien tiene una rectitud por causa de la fe con la que él vive. Miren nuevamente Habacuc 2:4, si es que no lo pudo lograr ver. He aquí el orgulloso, presenta a un grupo de personas. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Y ahora presenta al otro grupo de personas. Mas el justo por su fe vivirá. Así que lo primero que vemos en este texto que cita el apóstol Pablo es que hay un contraste entre quién, entre un hombre de fe y quién más, y un hombre orgulloso. Pero ahora hagamos la segunda pregunta, que es un poco más extensa en cuanto a su exposición. Entonces, ¿qué enseña el contexto de esta cita? Si Pablo está citando a Habacuc 2:4, piense algo. Él está citando y su audiencia no es la misma audiencia que nosotros. Por el mismo hecho de que Pablo instruyó a quién, a los Gálatas por muchos años. Y posiblemente él haya instruido también en Habacuc, mostrándole cómo esta cita bíblica afirma lo que realmente le enseña en cuanto a la fe justificadora. ¿Me hago entender, hermanos? Es necesario entender por qué Pablo lo cita. Si alguien dice, yo no sé qué está citando allí, simplemente está diciendo que el justo por la fe vivirá, está muy bien, está muy claro eso. Pero como queremos ser un poco más diligentes en poder comprender la Escritura, necesitamos saber qué enseña el contexto de esta cita. Y para responder a esta pregunta, hagamos un breve vistazo en el libro de Habacuc. Porque si la fe destruye el orgullo, debemos observar primero a qué estaban siendo llamados los judíos con la profecía de Habacuc, que al Pablo, o al que el apóstol Pablo utiliza ahora ¿para qué?
para afirmar la importancia de la fe. Si Pablo dice, voy a tomar una porción de Habacuc para enseñarle a los Gálatas que la justificación es únicamente por la fe, entonces los Gálatas, ¿qué tenían que hacer? Observar qué se enseñaba en Habacuc para que le digan, es verdad, el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe. ¿Me explico, hermanos? Muy bien. Ahora, nosotros debemos comprender que esta profecía se sitúa unos 600 años antes del nacimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. 600 años antes. Cuando Judá todavía no había sido conquistada ¿por quién? Por Babilonia. Babilonia conquistó ¿a quién? A Judá. Israel, en la parte del norte, Israel ya había sido conquistada. Pero para ese entonces, ¿qué ya había pasado con Israel? Ya había sido conquistado la parte de arriba, la parte norte. Había sido desterrada por causa de su desobediencia. Y Judá, al ver ese ejemplo de Israel, ¿qué pasó con Judá? No tuvo temor al Señor, sino que él continuó con sus pecados. Entonces ellos ahora iban a hacer ¿qué cosa? Desterrados ¿por qué nación? Por Babilonia. Y esto lo sabemos por algunos pasajes de la Escritura. Jeremías 3, del 6 al 11 dice lo siguiente. Jeremías 3, del 6 al 11 dice lo siguiente. Y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Está refiriendo a la parte norte, a las 10 tribus que estaban conformando todo Israel. Esa parte era considerada como Israel, las 10 tribus. Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba, dice. Y me dije, después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. Mas no regresó, y lo vio su pérfida hermana Judá. Miren esto. Judá está viendo la actitud de su hermana Israel. Las 12 tribus en total están allí. Ven la actitud de ellos. ¿Y qué hace Judá? Simplemente observa lo que está ocurriendo y no hay un cambio en su vida. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Versículo 8. Y vi que a causa de todos los adulterios de la fiel Israel, ya la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana, su pecadora, su impía hermana Judá, no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. El Señor me dijo, más justa ha probado ser la infiel Israel que la pérfida Judá. Es decir, Judá, a quien le escribe Habacuc, antes de ser conquistada por Babilonia, Dios describe cómo era Judá. Ellos vieron el ejemplo de Israel. ¿Y cuál fue la actitud de Judá? Continuar en el camino pecaminoso. Y el Señor dice incluso que ellos fueron mucho peor que ¿quién? Que el Israel del norte. Ellos fueron mucho peor, y es obvio que sean mucho peor, porque si te ponen delante de ti el ejemplo de alguien que ha sido castigado por causa de tu pecado, y tú decides, al ver ese castigo, perseverar en tu pecado, definitivamente eres más necia que la otra persona. Así que esa era la condición de Judá. Entonces, ¿qué pasó? Al ver la maldad de Judá, Habacuc, ¿qué es lo que pide el Señor? Vamos a Habacuc, por favor, capítulo 1. ¿Qué es lo que Habacuc demanda hacia el Señor? Y lo que él demanda es castigo para los malos. Habacuc está demandando que se castigue a los malos ¿de quién? De Judá, porque Judá se había vuelto mala delante de los ojos del Señor. Mire lo que dice el versículo 2 al 4 del capítulo 1 de Habacuc. Dice en forma de pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo
por eso sale pervertida la justicia. Habacuc ve lo que está sucediendo en Judá, mucho pecado, mucha desviación en el corazón de los hombres. Habacuc le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me respondes? Veo mucha maldad, veo muchas cosas malas, el impío contra el justo, y tú no haces nada. Por eso es que la ley no se está cumpliendo, por eso es que la justicia no se sostiene. ¿Es un reclamo justo o no? ¿Qué opinan ustedes? Claro que uno pediría siempre justicia, pero ¿qué responde el Señor? El Señor le responde a Habacuc de una forma asombrosa. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Le dice el Señor a Habacuc: mirad entre las naciones, observad, asombraos y admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creerías si se os contara. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc? Mira, yo voy a hacer algo, pero cuando lo voy a hacer la gente no lo va a creer. No lo va a creer, porque yo voy a levantar ¿a quién? A los caldeos, es decir, a Babilonia. Yo voy a levantar a ese pueblo feroz e impetuoso. ¿Qué es lo que va a hacer ese pueblo? Va a destruir ¿a quién? A Judá. Lo que iba a hacer ese pueblo es destruir a Judá. Y eso iba a ser algo asombroso, porque piensa esto: si Habacuc decía: Señor, ¿cómo pueden ser los que los impíos aborrezcan o hagan daño a los justos? Ahora el Señor, ¿qué hace? Toma una nación impía como Babilonia y dice: yo voy a castigarlos a ustedes. ¿Con quién? Con una nación impía. Si para Habacuc eso era algo asombroso en cuanto a Judá, que los malos se sobrepasen sobre los justos, imagínense ahora decirle: espera un rato, todo Judá va a ser destruida ¿por quién? Por una nación impía. Habacuc no lo podía comprender. No podía entender Habacuc. Mire lo que dice el versículo 13 de Habacuc capítulo 1. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado los que proceden pérfidamente, y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Habacuc dice: ¿cómo tú puedes hacer esto, Señor? ¿Cómo tú puedes decir que nosotros, siendo tu nación, siendo más justos que Babilonia, vaya a hacer que ellos nos traguen completamente? ¿Cómo puedes hacer eso, Señor? Así que en medio de esa dificultad en su mente de poder comprender las cosas, y al recordar ciertas cosas del Señor, lo que Habacuc hace simplemente es esperar la respuesta del Señor. Habacuc 2.1, mire lo que dice, capítulo 2, versículo 1. Habacuc dice: estaré en mi puesto de guardia entonces, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Si tú vas a hacer eso, Señor, ok, yo voy a quedarme en mi guardia y voy a esperar y hacer lo que tú me pides. Ahora Dios, ¿qué es lo que le dice a Habacuc? Y Dios le dice lo siguiente: que debe confiar a pesar de la destrucción. Mire lo que dice el versículo 2 al 4 del capítulo 2 de Habacuc. Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí, el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Allí está tomando esa porción Pablo, en medio de una circunstancia donde el Señor dice: yo voy a destruir esta nación por causa de su pecado, pero voy a levantar a Babilonia. Y escucha algo, Habacuc: esto se va a cumplir. Lo que tú tienes que hacer es esperar. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Así que, ¿qué tenía que confiar Habacuc? ¿En qué tenía que confiar Habacuc? ¿Qué tenía que hacer Habacuc y todo el pueblo judío mientras la destrucción se venía? ¿Qué tenía que hacer? ¿Huir? ¿Qué tenía que hacer?
Esperar. Jeremías 27:12 lo dice claramente. Jeremías también está profetizando y le enseña al pueblo de Judá qué es lo que debe hacer. Mira lo que dice Jeremías 27:12. Y a Sedequías, rey de Judá, hablé palabras con estas, diciendo: poned vuestra cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo, y viviréis. A través del profeta Jeremías, el Señor le dice: ustedes tienen que ser ahora siervos ¿de quién? De Babilonia. Si hacen eso, si confían en mí, el justo por la fe vivirá. Por eso en Habacuc 3:16, miren lo que dice el profeta. Habacuc 3:16. Oí y se estremecieron mis entrañas. ¿Qué oyó? El castigo que el Señor iba a traer. Estaba con mucha preocupación. Miren lo que dice también: a tu voz temblaron mis labios. Imagínense esa descripción. Saber que vienen a destruirlos. Saber que vienen con toda una nación perversa que definitivamente lo que uno puede imaginar es la destrucción completa. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Pero miren lo que dice al final del versículo 16: tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadir. Es decir, Habacuc dice: Señor, mírame cómo estoy, Señor. Tú ves que mi alma está distorsionada, mi mente no puede pensar bien, mis huesos, no sé qué me pasa, Señor, estoy muy angustiado. Pero ¿qué haré, Señor? Confiaré en ti. Esperaré para que esa nación perversa venga y nos invada. Así que aquí encontramos al final la declaración de Habacuc, que ahora sí tiene sentido viendo todo esto. En medio de todo eso, ¿qué hace Habacuc? Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc dice: Señor, aunque esta nación venga a destruirnos completamente, aunque falte todo, Señor, ¿qué yo haré, Señor? Esperaré en ti, confiaré en tu palabra que has dicho: el que confía verdaderamente vivirá, el justo por la fe vivirá. Así que esta fe que destruye el orgullo en el tiempo de Habacuc era una fe que los llamaba ¿qué? A confiar en el Señor a pesar de la destrucción que venía. Les invitaba a confiar a pesar de sus pecados para que puedan vivir. Si tú y yo estuviéramos en aquel tiempo, ¿esa fe en qué consistía? En quedarnos allí. Escuchar cómo ese ejército venía, ver ese ejército de hombres malvados y tú allí esperando nada más. ¿Por qué? Porque confiaste en quién? En el Señor. Imagínense eso. Confiar en ese momento de guerra. Saber que una nación completamente te podía destruir. Tú y tu familia, todos tus seres queridos. Y tú decías: voy a esperar en Él, porque el justo por la fe vivirá. Así que Pablo cita a Habacuc para demostrarle esto, que esa fe debe confiar, debe estar puesta en quién, en el Señor Jesucristo. Y él le recuerda que va a haber una destrucción en Habacuc. De hecho, hubo una destrucción que Habacuc profetizó. ¿Y qué tenían que hacer ese pueblo? Confiar en el Señor. Pero ahora, viendo la fe que destruye el orgullo, pensemos ahora en nuestro segundo punto, hermanos: el orgullo que se destruye. Si la fe destruye el orgullo, como lo hemos declarado en el título de este sermón, entonces debemos ver qué orgullo se está destruyendo antes de aplicar esta enseñanza. Para esto consideremos primero el orgullo que se destruye en el libro del profeta Habacuc, y luego el orgullo que se está destruyendo ¿en dónde? En la carta a los Gálatas. Así que pensemos primero en el orgullo que se está destruyendo en el libro del profeta Habacuc. Cuando el Señor le declara al profeta que el justo por la fe vivirá, también le deja en claro que los que no tienen fe, ¿qué son? Orgullosos. Usted lo vio en el pasaje, ¿sí o no? ¿Qué dice el pasaje? He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, es lo contrario.
El orgulloso es aquel que no ejerce la fe en el Señor. Y el Señor lo declara claramente en esta porción. Pero, ¿qué orgullo destruye esta fe? ¿Qué orgullo está destruyendo esta fe? Al menos podemos considerar tres cosas en el libro de Habacuc. La primera era el orgullo que se estaba destruyendo en los judíos, era de pensar que eran mejor que los demás al recibir un castigo de parte de Dios por medio de una nación pagana. Piense, ellos eran tan orgullosos de su nación y Dios dice, voy a tomar a una nación impía para reprenderlos a ustedes. Eso fue un golpe directamente a su orgullo. Por eso Habacuc 1:5 dice lo siguiente: mirad entre las naciones, observad, asombrados, admirados, porque haré una cosa en vuestros días que no creeréis si os contara. ¿Cómo puede ser, Señor, que tú levantes a un impío para castigarme? Yo siendo un judío, siendo alguien justo delante de tus ojos, ¿cómo puede ser que realmente utilices una nación impía para castigarme? Entonces, lo que está haciendo el Señor es golpear el orgullo de estos hombres que se creían superior a todos los pueblos de la tierra. El segundo orgullo que estaba destruyendo en los judíos era de pensar una alternativa diferente para vivir, como por ejemplo huir de la tierra cuando vengan los de Babilonia. Ellos y muchos de los judíos salieron de Babilonia, no confiaron en el Señor. Es decir, Señor, si tu alternativa es quedarme aquí, yo no quiero eso. Yo no quiero confiar en esas cosas. Yo voy a pensar en una mejor alternativa para mi vida y de mi propia familia. Entonces, el orgullo que Dios estaba destruyendo con esto es pensar que sus propios planes son mejores que los de ¿quién? Que los de Dios. Habacuc 2:20 dice lo siguiente: pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No quiero escuchar a nadie, se va a hacer lo que yo estoy diciendo. No quiero escuchar ninguna alternativa. Calle delante de él toda la tierra. Si el Señor va a castigarnos, callemos y estemos allí, porque el Señor lo ha declarado. Y tercero, el orgullo que estaba destruyendo era la desconfianza en el Señor. La fuente de alegría, a pesar de las dificultades que se venían, iba a provenir únicamente ¿de quién? Del Señor. Así que Dios está destruyendo cualquier tipo de desconfianza que el hombre quiera tener hacia el Señor. Por eso en Habacuc 3:16, que ya lo leímos, Habacuc dice: tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Señor, yo voy a confiar en ti. Mi corazón puede pensar en muchas cosas. Mi corazón altivamente puede ser planear algo que parezca mucho mejor. Pero déjame decirte algo, yo voy a confiar en ti. Entonces la fe lo que hace es destruir, ¿qué cosa? Destruye la altivez, destruye la sabiduría humana y destruye la confianza en sus propias fuerzas. Y eso es lo que está haciendo el Señor al declararle que el justo por la fe vivirá. Así que, habiendo visto, hermano, lo que esta fe destruye en Habacuc, ahora veamos lo que se destruye en la carta a los Gálatas, y que usted ya lo ha escuchado algunas veces. Pablo cita esto porque había un orgullo claro en quién, en los falsos maestros y también en aquellos que abrazaron esas malas enseñanzas. Este orgullo desplaza el evangelio del Señor Jesucristo, que es alcanzado por la fe, para pensar en una justificación o un vivir delante de Dios en base a ¿qué? A las obras, en los privilegios que tenían como judíos o en las cosas que podían hacer. Así que Pablo les recuerda a los Gálatas, al citar a Habacuc 2:4, que al igual que los antepasados, la forma de vivir delante de Dios siempre será dependiendo en Él por medio de la fe. Depende de confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que nosotros consideramos que Dios ha revelado en su palabra, lo que Él ha dicho, y no en lo que nosotros creemos que es lo mejor. Ellos tenían que entender que la verdadera justificación, las bendiciones y el ser librados del juicio eterno venía únicamente a través de ¿qué? De la fe en el Señor Jesucristo y no por la confianza en la carne.
Pablo cita una pequeña porción de Habacuc, pero al citar, les dice, sus antepasados, ¿qué tenían que hacer? Creer para vivir. ¿Por qué ustedes piensan que tienen que obrar para vivir? ¿Por qué ustedes piensan que tienen que hacer las obras de la ley para vivir? Lo que necesitan hacer es creer para que puedan vivir. Así que, hermanos, habiendo visto esto, la exposición de este texto, ahora sí consideremos algunas aplicaciones, hermanos. Vamos a considerar una aplicación para empezar. La primera es que debemos recordar que todos los que no tienen fe, ¿cómo son? ¿Quién lo dice? La misma. Los que no tienen fe son hombres y mujeres orgullosos. Desde que fuimos destituidos de la presencia del Señor, el orgullo ha prevalecido en la vida de los pecadores. Este orgullo es una dependencia de su propio criterio antes que el consejo de la palabra del Señor. Y esto se manifiesta en su trato para con el Señor y para con su prójimo. Los que no han sido regenerados, es decir, aquellos que aún no han confiado en el Señor Jesucristo, mantienen este orgullo que los llevará directo ¿a dónde? Al castigo eterno, al infierno. Y esto se debe a que el orgullo en sus almas los lleva a despreciar ¿qué cosa? La salvación que el Señor otorga. Los lleva a despreciar la salvación que el Señor otorga. Este orgullo, querido amigo, no ve edad. Escuche esto. Este orgullo no ve edad. Porque de los más jóvenes hasta los mayores se ha incrustado en sus corazones el orgullo del desprecio hacia la palabra del Señor. Los jóvenes pueden escuchar de los terribles juicios del Señor, de la condenación que traerá a los pecadores que no tienen fe en Él, de los inexplicables padecimientos que tendrán en el fuego del infierno. Pero su orgullo que está arraigado en el corazón los lleva a despreciar el glorioso Evangelio. Así que bueno es entonces preguntarnos, hermanos y amigos que estamos aquí, ¿cómo sé que soy muy orgulloso hasta el punto de ser condenado? Miren, todos los que estamos aquí tenemos orgullos, ¿o no? ¿Sí o no? Si alguien dice que no, ya sabe que está condenadito. Todos los que estamos aquí tenemos orgullo. Pero esta pregunta es muy clave. ¿Cómo sé que el orgullo que tengo me va a llevar directo a la condenación? Porque si decimos que todo orgullo nos lleva a la condenación, entonces ningún cristiano va a ir al cielo, porque todos los cristianos son orgullosos. Pero hay un orgullo que te va a llevar directo ¿a dónde? A la condenación. La respuesta es sencilla. Es sencilla. ¿Cuál es? Si no tienes fe en el Señor Jesucristo, tienes ese orgullo de la condenación. Si no has confiado en el Señor Jesucristo, tienes ese orgullo que te llevará directamente a la condenación. La fe en el Señor Jesucristo hace humilde al orgulloso y lo lleva a considerar el camino que debe vivir para con Dios y para con su prójimo. Pero este problema debes de entender que no es un asunto de la razón en sí, sino de ¿qué? Del alma. Tu orgullo muchas veces se doblega cuando la necesidad lo amerita, pero es un problema del alma y no es un problema de la razón. Bien, todos los que estamos aquí podemos abandonar nuestro orgullo cuando queramos, ¿sí o no? Lo queremos abandonar cuando queremos conseguir algo. Por ejemplo, hay jóvenes y adultos que son tan orgullosos para despreciar la ayuda en una situación particular hasta que se dan cuenta que no pueden mantener esa posición y dicen por fin, ayúdame. ¿Sí ha visto ese tipo de personas? Me voy resentido a mi cuarto y no quiero que me hablen hasta que tiene hambre. Mamá, ¿hay comida? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto ese tipo de orgullo? Hay algunos que dejan de hablar a otras personas hasta que necesitan de la otra persona. Hay algunos que dejan de pedir incluso. Yo no voy a pedir. No me digas que pida, yo no voy a pedir nada. Hasta que se ven en extrema necesidad. Hay algunos que dejan de amar incluso hasta que se dan cuenta que lo han perdido todo. Así actúa el orgullo, pero ese es un orgullo que se doblega muchas veces. Es decir, el hombre orgulloso puede doblar su orgullo, es decir, aparentemente volverse humilde.
Este orgullo es fácil de manejarlo y detectarlo porque siempre se doblegará hasta que consigue lo que quiere. Pero si es así, entonces debemos ver cuándo ese orgullo realmente cesó para con Dios. ¿Cuál orgullo nosotros necesitamos observar? Ese orgullo que realmente me lleva ¿a qué? A entregarme completamente al Señor. ¿Cuándo ese orgullo cesó en tu vida? ¿Cuándo ese orgullo realmente culminó? ¿Cuándo realmente el alma dejó de ser orgullosa para con Dios hasta el punto de alcanzar la salvación? En otras palabras, ¿cómo puede tu alma saber que dejaste de ser orgulloso para con Dios? Esta pregunta es importante responder porque el orgullo en los que no tienen fe puede doblegarse para sus propios intereses, pero no para con Dios. Y solamente si han confiado en verdad en Dios, el orgullo que los condenará puede desaparecer. Así que para saber si ese orgullo ha sido destruido por la fe, debemos considerar lo siguiente: que todo aquel que tiene fe, es decir, que ha sido quebrantado en su orgullo, para salvación seguirá el camino del Señor. Escuche esto: ¿cómo yo sé que mi orgullo que me llevaba a la condenación ha sido quebrantado por la fe? Ha sido destruido por la fe. Porque ahora yo camino para con el Señor. Porque ahora al ver mi debilidad, mi maldad, mi pecado, digo: Señor, no tengo a dónde ir, solamente a ti. Y comienzo a esforzarme, y comienzo a caminar. Allí nosotros vemos que realmente ese orgullo que me llevaba a la condenación ha sido quebrantado. Permíteme darte un ejemplo. Lucas 17 del 11 al 9. Lucas 17 del 11 al 19. Esta porción es muy famosa y nos lleva a pensar en esta realidad. Permíteme leerla y escúchela con atención. Lucas 17 del 11 al 19. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17, versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Hermanos, aquí vemos claramente que el orgullo de estos hombres se doblegó. ¿El orgullo de quién? De esos 10 hombres leprosos se doblegó. Señor, por favor, ayúdanos. ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron limpios. Dios los sanó. Pero, ¿qué pasó luego de que fueron sanos ellos? La Escritura dice que solo uno regresó ¿a qué? A dar gracias a Dios, a dar gracias al Señor. ¿Y por qué fue eso? Porque realmente la fe que ese hombre tenía quebrantó ese orgullo de pensar que ahora que ya estoy bien, puedo vivir mi vida como yo quiera. Sino que él recordó ¿qué cosa? Que aquel que lo había sanado es aquel en quien él debe depender. Y él regresó y el Señor le dijo, note lo que el Señor le dijo: tu fe te ha sanado. ¿No fueron los 10 sanados? Sí, fueron los 10 sanados, pero ¿por qué el Señor dice tu fe te ha sanado? Porque tu fe te ha sanado ¿qué cosa? El alma. Ha sanado tu vida espiritual. Los otros hombres doblegaron su orgullo simplemente para decir: Señor, ayúdanos. Una vez que fueron sanados, se olvidaron de quién, del Señor. Pero aquel que tiene el orgullo que nos lleva a la condenación, destruido por la fe, ¿qué hace? Depende del Señor y busca al Señor y se recuerda quién es el Señor que lo ha salvado. La realidad es que la fe en Jesucristo hizo que este hombre sea sanado en su alma,
y manifestó esa respuesta hacia el Señor. Así que la fe opera, o la fe verdadera, destruye el orgullo de los hombres para salvación. Un hombre engañado puede ser muy orgulloso y dejar de serlo por ciertas circunstancias, pero solo en aquel a quien el verdadero evangelio llegado puede realmente destruir ese orgullo. Todos los jóvenes y adultos deben de saber que sus verdaderas profesiones de fe serán firmes si en verdad su orgullo para con Dios fue destruido por la fe en el Salvador. Si abandonas el camino del Señor, si persistes en ser indiferente a las cosas del Señor, aun cuando pienses que el congregarte lo es todo, dará como resultado que simplemente el orgullo doblegable por los intereses operaba en ti, y que no realmente ese orgullo que te llevaba a la condenación ha sido destruido en tu vida. Este tipo de orgullo es el que el apóstol Pablo desea quitar en la mente de los Gálatas. Caminar con la confianza en la carne no traerá nada de beneficio, más bien incrementará el orgullo y te llevará a la condenación. Así que, si has visto que eres un hombre que vive por las obras de la ley, por la confianza en ti mismo, por tus propias obras, ¿qué es lo que el Señor te manda hacer? A confiar en Él. Porque si tú confías en Él, es una evidencia de que ese orgullo ha sido destruido en ti. Pensemos ahora en una segunda aplicación, mis hermanos. ¿Estamos con fuerza, hermanos? ¿Seguro? ¿Andrés? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien. Son 3, hermanos, así que pacientemente, tengan paciencia. La segunda aplicación es recordar que aquellos que viven por la fe aún deben destruir el orgullo que se manifiesta en sus corazones. Esta vida cristiana que dice el apóstol, el justo vivirá por la fe, no solo implica algo puntual en la vida, sino que es algo constante. El justo vivirá por la fe ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor lo determine, hasta que el Señor venga. Por lo tanto, esta vida de fe implica la santificación, implica seguir luchando todavía con aquellas manifestaciones de orgullo que se nos presentan, aquellas tentaciones que demandan confianza en la carne y no en el Señor. Para esto debemos recordar que la misma fe puesta en el Señor Jesucristo, que quitó ese orgullo para tener vida eterna, es la misma fe que debe de operar en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a ser menos orgullosos en nuestro caminar diario. ¿Cómo voy a quitar, cómo voy a destruir ese orgullo en mi vida? Seguir confiando en ¿quién? En el Señor. Pero hermanos, antes de considerar algunas luchas con las cuales los verdaderos cristianos enfrentan, debo advertir algo, y es lo siguiente. Yo voy a citar algunas luchas que los cristianos tienen por causa del orgullo que todavía está en ellos. Simplemente las voy a citar. Pero lo que no quiero es que tal vez alguien incorrectamente diga: ay, que yo soy así, ay, que yo soy así, por lo tanto sí soy cristiano, sí soy cristiano. Lo que yo no quiero ahorita es que alguien que no ha examinado su vida diga: porque un cristiano tiene ese pecado y yo tengo también ese pecado, entonces yo soy cristiano. Eso no es la forma de examinarnos. Los cristianos luchan con pecados de orgullo, al igual que se manifiesta, como he dicho, los pecados de orgullo se manifiestan en los cristianos y también se manifiestan en ¿quién? En los no cristianos. Pero no podemos pensar que porque yo tengo el orgullo que el hermano tiene, también yo soy cristiano. Más bien tenemos ¿qué cosa? Examinarnos a nosotros, examinarnos en nuestra vida. ¿Me hago entender? Si alguien dice: ay, que yo soy también orgulloso, como el hermano, o como Juanito, como en ese momento tal vez citó algo, entonces yo también soy cristiano. Esa no es la forma de pensar. Los cristianos tienen manifestaciones de orgullo, pero deben entender algo: que eso no significa de que alguien que no es cristiano puede identificarse como cristiano por ver el mismo pecado en su vida. Pero también
amados hermanos, entiendan algo. Si usted tiene algunas manifestaciones de orgullo, igual que los impíos, no significa de que usted no es cristiano. No significa de que usted no es cristiano. Porque hay algo que debe ir en la raíz y que debe ser cambiado. Y es allí donde usted tiene que haber examinado su vida. Así que, ¿qué pecados en los cristianos tenemos que destruir con la fe? Voy a citar 10 pecados, y voy a dar citas bíblicas nada más, pero no puedo profundizar por el tiempo, mis hermanos. Espero ansiosamente Gálatas capítulo 5, pero sé que el Señor me está llevando muy lento, así que vamos a ir despacio. Simplemente quiero llevar a que ustedes piensen algunos pecados con los que tenemos que luchar como cristianos. Primer pecado, la soberbia. 1 Pedro 5:5 dice: asimismo vosotros, los más jóvenes, está sujeto a los mayores, y todos revestidos de humildad de vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Segundo pecado que los cristianos tienen que luchar, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Tercer pecado, la desobediencia. Santiago 4, del 6 al 8. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuarto pecado que se deriva del orgullo, la falta de arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14: y si se humilla mi pueblo, sobre el cual he invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quinto pecado derivado del orgullo que los cristianos luchan, el desprecio hacia otros. Filipenses 2:3: nada hagáis por egoísmo y por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Sexto pecado derivado del orgullo que se manifiesta en los cristianos, la competitividad excesiva. Gálatas 5:26: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Séptimo pecado, la autoglorificación. Jeremías 23 al 24 dice, 9:23 al 24, Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su propia sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Octavo pecado con el que lucha el cristiano por causa del orgullo, el buscar la aprobación humana. Juan 5:44: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Noveno pecado que se manifiesta en los cristianos por causa del orgullo, la resistencia a la corrección. Proverbios 15:10: la disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Y décimo pecado derivado del orgullo, la desconfianza en Dios. Proverbios 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Así que, hermanos, habiendo visto que en esto puede manifestarse el orgullo, recordemos que el vivir por la fe implica luchar con todas estas cosas, para que no domine el pecado sobre nosotros. Tal vez mientras yo daba esta lista de 10, te identificabas con algún pecado más manifiesto en tu vida. ¿Cómo lo puedes destruir? Por medio de la confianza en el Señor. Pero pensemos en una tercera aplicación, mis hermanos. Y la tercera aplicación es considerar lo bueno que es Dios
al quitarnos por medio de la fe el orgullo que no nos dejaba confiar en el Señor en las circunstancias difíciles que vivimos. Piense esto. ¿Qué tan bueno ha sido el Señor que con la fe quitó ese orgullo, que en medio de las circunstancias difíciles ahora podemos confiar en Él? Esto es una gran esperanza para los cristianos. Aunque sabemos que todos vivimos momentos difíciles, algunas incluso nos acompañan hasta el día que partamos de esta vida, debemos entender que es un gran privilegio que Dios, por la fe, nos haya quitado el orgullo de confiar en nosotros mismos en los momentos difíciles. Nosotros sabemos que todos los hombres intentan buscar un refugio en las dificultades. Algunos ponen su esperanza en los vicios, en sus propias fuerzas y en cualquier otra cosa con tal de que no se ahoguen en este mar de dificultades. Pero debemos recordar que solo los cristianos tienen el privilegio que la fe le concede de destruir toda confianza en la carne, en el orgullo y descansar únicamente en el Señor. Mientras el hermano Juan daba un poco de su vida, ¿por qué debemos preguntarnos, por qué ahora él puede hacer eso? ¿O por qué tú ahora puedes confiar en los momentos difíciles? ¿Sabes por qué? Porque la fe destruyó ese orgullo que te llevaba a pensar en quién, en ti mismo. ¿Cómo puedo solucionar esto en mis propias fuerzas? Pero fue esa fe que destruyó ese orgullo que te llevó a que ahora decir, yo descanso en el Señor. Puedo descansar plenamente en el Señor. Así que, ¿qué dificultades estás viviendo, querido hermano? ¿Qué cosas tan difíciles te acompañan el día de hoy? ¿Qué cosas tienes con las cuales lidiar constantemente? Recuerda, amado hermano, que el Señor todo lo hace para su gloria. Aún las cosas que no tienen explicación, aún las cosas cuando se presentan y no son producto de nuestro pecado, como tal vez alguna enfermedad o una pérdida, entre otras cosas. ¿Por qué el Señor permite vivir esas cosas? Juan 9, del 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, amados hermanos, tienen el gran privilegio de vivir por la fe en estas circunstancias. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Solo aquel que ha confiado en el Señor tiene el privilegio, por la fe, de descansar en Él en medio de las dificultades. Y si en un momento, querido hermano, como nos pasa muchas veces a nosotros, la dificultad es tan grande que no podemos recordar el privilegio que tenemos, recuerda Gálatas 3:11. Es más, recuerda Habacuc 2:4. Es más, recuerda Habacuc 3, del 17 al 19, lo que dijo el profeta. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como las ciervas, por las alturas me hace caminar. Amén. Entonces, la fe destruye esa confianza propia, orgullosa en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarnos a confiar en el Señor. Esa es la fe gloriosa que el Señor nos ha dado. Y por eso el apóstol Pablo se lo recuerda a los Gálatas y nos recuerda hoy, el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Oremos por favor.